Hola, en este video vamos a hablar acerca de continuidad. Muy bien, este tema de la ley de continuidad, pues nos da esta fórmula que nos involucra al área uno por la velocidad uno es igual al área 2 por la velocidad 2. Y es que precisamente atribuye a esta teoría de que entre más corto sea el diámetro por el cual está fluyendo algún líquido, entonces este saldrá con mayor velocidad. Bueno, entonces esto es proporcional, como estás viendo, al tener esta equivalencia. Vamos a leer el ejercicio que dice, por un tubo que tiene un diámetro interno de 6.4 centímetros, fluye agua con una velocidad de 21 centímetros sobre segundo. ¿Ok? En una parte del tubo existe una disminución de su diámetro a 2.5 centímetros. Pues la velocidad del agua que pasa por esta constricción, que esto viene pues como de decir constreñir, o sea que como si se hubiera comprimido. ah, entonces hay una, como dice aquí, una disminución del diámetro. A eso se refiere esta palabra. Bueno, de tal manera que sabemos nosotros que tenemos diámetro 1, que es 6.4 centímetros, que para este diámetro el agua fluye con una velocidad de 21 centímetros sobre segundo. Por eso la velocidad 1, la cual va a estar asociada con ese diámetro, la velocidad 1 es de 21 centímetros sobre segundo. Bueno, nos dan el diámetro 2, que es de 2.5 centímetros. Y lo que nos preguntan es la velocidad 2, o sea, si para este diámetro que es más chico, ¿cuál es su velocidad? Como decíamos, en teoría esto tendría que salir con una velocidad mayor. Bueno, nosotros tenemos el diámetro, no tenemos área, pero con el diámetro la podemos calcular. Aunque si nos concentramos en la pregunta que es ¿cuál es la velocidad del agua que pasa por esta constricción? Bueno, podríamos hacer esta sustitución. Me refiero que en lugar de que nosotros eh, veamos precisamente áreas aquí en la fórmula, lo que podríamos ver sería la sustitución de esta formulita. A lo que yo quiero decir es que tenemos aquí nuestra fórmula que nos dice, a ver, área uno igual a velocidad uno y en lugar de poner área, vamos a poner a pi por diámetro al cuadrado entre 4 en ambas, ¿no? Aquí como acá. Entonces tendríamos pi por diámetro uno al cuadrado, porque ahí se refiere al área uno. Entonces ahí va a ir el diámetro uno al cuadrado entre 4 por la velocidad uno. Toma en cuenta que es una V chiquita, ¿verdad? Para que no se confunda con volumen. Eso sería igual al área 2, que en lugar de área 2 sería pi por el diámetro 2 al cuadrado, porque ahí se supone que iba el área 2, entre 4 por la velocidad 2. Bueno, lo que nos están preguntando es la velocidad 2. La despejamos. Mira, este 4 pasaría de dividiendo a multiplicando para allá. 4 pi por el diámetro 1 al cuadrado entre 4 por la velocidad 1 es igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Que entonces, como ves, aquí hay 4 entre 4, esto va a dar 1. Y recuerda que nosotros seguimos con que la incógnita es velocidad al cuadrado. Entonces, estos que multiplican pi y el diámetro al cuadrado se van a sustituir. Me refiero a pi por el diámetro
diámetro 2 al cuadrado, ellos multiplican por la velocidad 2, pues de estar multiplicando pasarían entonces del otro lado dividiendo. Se pasarían hacia acá. Ahí donde está el 4 que ya no existe, porque se dividió entre el otro 4. Entonces, pi por el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre pi por el diámetro 2 al cuadrado sería igual a la velocidad 2. Toma en cuenta también que pi entre pi dan 1. Y te dejarían así tu formulita, velocidad 2 es igual a el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 entre el diámetro 2 al cuadrado. Y vamos a sustituir entonces los valores que conocemos. Y así, como te darás cuenta, pues no hubo necesidad de haber calculado el área, concentrándonos en que lo que nos preguntaban era la velocidad 2. Entonces, haciendo estas sustituciones, podemos simplemente también utilizar el puro diámetro. Ok. Entonces, el diámetro 1, que es 6.4 centímetros, se va a elevar al cuadrado, se va a multiplicar por la velocidad 1, que es de 21 centímetros sobre segundo, y todo eso se va a dividir entre el diámetro 2, que es 2.5 centímetros. Esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, hay que hacer las potencias primero. Y por acá tenemos entonces que velocidad 2 sería igual a, y tendríamos 6.4 elevado al cuadrado, nos llevan a 40.96 centímetros al cuadrado. Esto se va a multiplicar por 21 y se va a dividir entre 2.5 al cuadrado 6.25. Ok. Entonces, ahora sí, tu velocidad 2 quedaría como 40.96 por 21, y eso se va a dividir entre 6.25. Entonces, veremos que está a una velocidad de 137.6256 centímetros sobre segundo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, como te darás cuenta, en la parte de arriba iban a quedar centímetros al cuadrado. Vamos a poner por aquí lo de las unidades, que iban a multiplicar por centímetros sobre segundo, y en la parte de abajo iban a quedar centímetros al cuadrado. Bueno, que si tú haces cerradura, esto se va a juntar, va a terminar juntándose centímetros cuadrados por centímetros, si es que abajo le ponías un 1, ¿no? Y multiplicaban, pues esos iban a terminar juntándose. De tal manera que se iban a dividir entre centímetro al cuadrado. Ahí entonces lo que ibas a poder notar, a ver, estos de aquí, ya no. Ahí de tal manera lo que ibas a poder notar es que abajo le íbamos a poner un 1. Y ahora sí, estos centímetro al cuadrado y centímetro al cuadrado, uno iba a quedar arriba del otro.
De tal manera que arriba ibas a tener centímetros al cuadrado por centímetros por uno, el uno que se pusieron, que se pusieron ahí abajo, y por debajo iba a haber centímetro al cuadrado por segundo. De tal manera que los centímetros al cuadrado, entre los centímetros al cuadrado no iban a continuar y así van a quedar los centímetros sobre segundo. Bien, vamos con otro. Entonces, dice para llenar una alberca se utiliza un tubo de 6 centímetros de diámetro por el cual fluye agua con una velocidad de 5.4 metros sobre segundo. Se necesita que la velocidad del agua sea el doble. ¿Cuánto debe de medir el diámetro del tubo reductor? Te están platicando, bueno, que aquí sabes que vas a llenar una alberca. Hay un tubo de 6 centímetros de diámetro y por ahí sale el agua. Nada más que trae una velocidad de 5.4 metros sobre segundo. Ahora, lo que necesitan es que la velocidad sea el doble, la velocidad del agua sea el doble. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cuánto debería de medir el diámetro para que se pudiera hacer el doble de esa velocidad? Bueno, a ver, ¿qué datos tenemos y qué vamos a hacer? Tenemos el diámetro 1 de 6 centímetros y mucho ojo porque la velocidad no la dan en metros. Por ahí tenemos la velocidad 1 de 5.4 metros sobre segundo. Bien, eh, vamos a buscar que las unidades coincidan, a ver qué tanto necesitamos hacer de cambios. Y bueno, tenemos nosotros entonces nuestra fórmula de área 1 igual a velocidad 1. Perdón, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Qué sabemos acerca de la velocidad 2? Lo que sabemos acerca de la velocidad 2 es que debe de ser el doble de la velocidad 1. Entonces, en esta formulita podríamos poner área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por, en lugar de velocidad 2, dos veces la velocidad 1. ¿Ok? Y entonces nosotros podríamos decir que con ello, con este planteamiento que estamos platicando, podríamos buscar llegar a esa solución. ¿Ok? Bueno, vamos a sustituir entonces los datos que conocemos. Solamente que las áreas, bien, esas áreas, pues nosotros tenemos los diámetros. Entonces vamos por las áreas para poder llegar a la solución. Podemos sustituir estas fórmulas de área en en cada una de ellas. A ver, entonces podría ser que en lugar de área 1 pudiera ser pi, en lugar de área 1 podría ser pi por el diámetro 1 al cuadrado. Ajá, entre 4. Esto pues podría ser en lugar del área 1. La velocidad 1, quedamos que son 5.4 metros sobre segundos. Pero este diámetro 1, a ver, vamos a sustituirle de una vez, que son 6 centímetros al cuadrado. A ver, yo creo que lo vamos a hacer más abajito para que nos quepa el espacio. Área 1, pi
en lugar del diámetro 1, 6 centímetros al cuadrado entre 4. Eso sería igual a, no, por la velocidad 1. La velocidad 1, 5.4 metros sobre segundo. Esto ahora sí sería igual al área 2, que es pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4 por la velocidad 1, por 2 veces la velocidad 1. 2 por 5.4. Aquí le podríamos cambiar el color para que sí se vea bien. 5.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, vamos a ir haciendo operaciones y despejes para poder llegar a la solución. Bien, entonces entre esas operaciones podremos hacer esa de 6 centímetros al cuadrado, que nos darían 36 centímetros al cuadrado. Aquí, como vimos en el ejemplo pasado, el 4 que está por acá dividiendo, si lo pasas del otro lado multiplicando este 4, va a pasar para acá multiplicando, entonces habría 4 entre 4, ¿no? Lo cual te voy a decir, pues, como lo vimos en el ejemplo pasado, van a terminar dividiéndose. También este pi que está aquí multiplicando, que va a pasar del otro lado dividiendo, va a quedar pi entre pi. Y de igual manera, estos van a terminar dividiéndose. Lo vimos en el ejemplo pasado y eso mismo va a ocurrir. Entonces, recuerda que el objetivo es despejar a ese diámetro al cuadrado. Bien, entonces tendrías que el diámetro 2 al cuadrado sería igual a este que se encuentra aquí, que está multiplicando por el diámetro 2 al cuadrado. Ese va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, ese que tenemos aquí va para allá dividiendo. Bien. Diámetro 2 perdón, 2 por 2 por 5.4, ese que se encuentra aquí, ese entonces va dividiendo del otro lado. Bueno, entonces 6 centímetros al cuadrado, que ya dijimos que eran 36 centímetros al cuadrado. Estaría multiplicando por 5.4 metros sobre segundo, y eso se va a dividir entre 2 por 5.4 metros sobre segundo, que esos, como vimos, pues fueron del otro lado dividiendo para hacer el despeje. Y así entonces veríamos que los 5.4 metros sobre segundo divididos entre los 5.4 metros sobre segundo terminarían dividiéndose. Y ya te quedaría 36 centímetros al cuadrado entre 2. Entonces, el diámetro, lo vamos a continuar por acá arribita, el diámetro 2 al cuadrado sería igual a 36 centímetros al cuadrado entre 2. Ok, las demás unidades ya se fueron. Y eso, pues, generaría
18 centímetros al cuadrado. Pero este es el diámetro al cuadrado. Entonces, ese diámetro al cuadrado, si tú ya sabes que el diámetro al cuadrado es 18 centímetros al cuadrado, pues bueno, a ese 18 le vas a sacar raíz. A ver, raíz de 18. Ok.